Las rocas sedimentarias competentes, y vamos a meter también este saco las metasedimentarias, o sea, aquellas que tienen una cierta compactación, litificación más fuerte de lo normal por efecto de un comienzo de metamorfismo, estas normalmente generan relieve positivo. Son rocas más resistentes ante la erosión y entonces su tendencia es a dar resaca. Si la roca alterna sus unidades poco competentes con otras más competentes, estas van a ser las que den el resalte, mientras que las otras, bueno, también las que hemos visto antes, pues era que estarían en los fondos de baño. Cuando estas rocas no aparecen plegadas, están formando mesetas, esto dan unidades muy estables, muy tabulares, planas, que si hay un cierto relieve van a estar cortadas por valles generalmente más encajados, separando estas unidades llanas, planas, a modo de mesetas, muy características, por ejemplo, en territorios de altiplano. Estoy pensando en un territorio relativo a esto, pues es, por ejemplo, la meseta de Colorado, donde todos traemos imágenes no solo del Gran Cañón, donde sería el caso extremo, pero sí, por ejemplo, del Monument Valley, etcétera, donde hay mesetas planas por estas unidades competentes que mantienen el relieve resistente sobre unidades del sustrato que son más fácilmente erosionables. En terrenos que son plegados, describen las crestas y son las que van a marcar precisamente la estructura plegada. Son los flancos del pliegue, nos lo van a marcar estas unidades sedentarias competentes. ¿No? En ellas es muy fácil reconocer la fracturación. Las rocas competentes van a tener una respuesta frágil principalmente a la compresión. Las fracturas, además, quedan muy resaltadas por la presencia de vegetación. Como la roca es muy competente, desarrolla muy poco suelo, solamente desarrolla ese suelo donde la roca está deshecha, que son las zonas de fractura. Entonces, se reconoce muy bien porque la roca está partida normalmente y encima el rasgo queda muy marcado por la presencia de vegetación, que muchas veces uno cuando lo ve sobre el terreno es simplemente pastizal. Pero claro, resalta lo que es afloramiento de roca con sitio donde hay pastizal. Terrenos húmedos son los sitios realmente donde la arboleda va a crecer con facilidad. Entonces muchas veces vamos a tener crestas aisladas rodeadas por la roca poco competente y la fractura que individualiza la cresta. Es muy normal el ver esa situación. La red de drenaje en estos casos lleva un condicionante estructural muy acentuado, sobre todo los terrenos plegados. Son las típicas redes paralelas, donde los cursos van paralelos y hasta que no se da una situación especial que pueden atravesar ese flanco, pues no lo cruzan. Muchas veces lo que se produce ese cruce es en una zona de fractura. La zona de fractura ha debilitado, muchas veces se ha generado además una traslación importante de la unidad, con facilidad ahí el curso fluvial lo va a cortar. Otras veces son los sitios donde se producen los casos de sobreimposición, y esto suele ser muy acentuado realmente en los terrenos no plegados. Ahí la red de drenaje empieza a discurrir, muchas veces como el terreno lo encuentra homogéneo y uniforme, pues empieza a hacer meandros, como hay poca pendiente a ser una unidad plana lo que tiene debajo, imaginando estos meandros, lo va excavando y al final consigue llegar al horizonte blando que hay debajo de la unidad competente. Entonces ahí empieza a producirse la excavación fuerte y genera los cañones característicos de este tipo de relieves de meseta con el cañón por medio. El caso extremo que hemos dicho, el cañón del Colorado, donde ahí pues ha ido atravesando la unidad resistente arriba, la ha cruzado y el río Colorado pues ha ido excavando con facilidad todo su sustrato. Bueno, en esta imagen previamente vemos esta situación de unidades resistentes poco plegadas, apenas plegadas, así planas, donde tenemos pues, un relieve de meseta, donde la unidad que hay más arriba es ligeramente competente, debajo de ella hay una poco competente, que es la que da toda esta ladera, vemos que además esta ladera la vegetación crece con más facilidad, para luego haber otra unidad competente que da un resalte muy marcado, que está de aquí, son una roca carbonatada, unas calizas, ¿eh? Para seguir, una vez debajo de ella, vuelve a haber una serie de materiales menos competentes, donde el río que tenemos aquí ha excavado con facilidad un caño. ¿No? Esto es lo característico de este tipo de zonas, donde tenemos esta alternancia de rocas resistentes, de rocas sedimentarias resistentes, que son aparecer entre rocas poco resistentes. La resistente va a dar el resalte, va a dar la meseta, y la poco resistente va a facilitar la escalabilidad y a generar la formación del caño. Eh, Evidentemente, sacar la traza estratigráfica en este tipo
de situación es muy sencillo, ¿no? Y, por ejemplo, si nosotros trabajamos en yacimientos que tienen un control sedimentario importante, pues para nosotros va a ser fundamental conocer cuál es esa secuencia y verdaderamente estos niveles nos van a servir de guía, de referencia para saber si, por ejemplo, el horizonte que lleva el mineral está sobre o debajo de él, dónde marcarlo, ¿no? Entonces nosotros en el fotograma vamos a marcar, por ejemplo, si estuviera, vamos a hacer un supuesto que es un horizonte que está debajo de esta unidad carbonatada, el portador de mineralizaciones. Pues nosotros vamos a marcar este horizonte, bien marcado, y vamos a investigar principalmente todo lo que haya por debajo de ese horizonte y desechar lo que haya por encima. Podría darse el caso inverso, pero bueno, es un supuesto que hemos hecho y lo que vemos de importante con el resalto. Como hemos dicho, la posibilidad de ver estos relieves en tres dimensiones, en estos casos, estos cañones quedan exageradísimos, ¿eh? Mucho más que cuando uno va al campo y ve la realidad de aquello. Bueno, la sensación es de cambio de intensidad de relieve muy fuerte, ¿eh? Esto exagera los rasgos estructurales y, como digo, pues nos permite resaltar mucho de estos horizontes y es muy fácil realizar la cartografía sobre estos territorios. Dentro de estas rocas competentes, las calizas tienen un comportamiento muy peculiar, porque, digamos, desde el punto de vista estructural, es la típica roca de alta competencia, tiene una resistencia a la compresión simple, ahora decir que moderada, tampoco es de las que más, pero hay rocas calizas que tienen bastante resistencia a la compresión simple y como tal se comportan ante una deformación y ante un relieve. Pero tienen otra peculiaridad, que es que son solubles, son rocas que son solubles y generan muchas veces un paisaje muy característico que los fotogramas aéreos evidentemente pues también tienen su reflejo. Son los paisajes kársticos, ¿no? La karstificación, es el proceso de disolución de esas calizas y que ya digo da formas muy características. Cuando los estratos calizos son muy continuos, los quedan resaltados por bordes muy netos, pero que tienden a estar redondeados. Se produce una disolución de las aristas, digamos lo que nosotros esperaríamos una roca competente, que es una cresta, una arista, la caliza al ser soluble se redondea esa arista. Entonces lo que da son relieves pronunciados, pero arredondeados. No da la cresta clásica de que daría, por ejemplo, una cuarcita. Cuando el afloramiento es muy extenso, no está dentro de lo que es un estrato calizo puro resultando, se generan ahí muchos procesos de disolución y formas características de evolución del karst. Cuando más evolucionado esté, más formas de este estilo vamos a encontrar. Son las clásicas, por ejemplo, dolinas, que son dentro de una zona muy irregular de afloramiento rocoso, aparece de repente manchas oscuras, llanas, ¿no? Son dolinas rellenas precisamente de material resultante no soluble que lleva la caliza nunca es pura, lleva material principalmente arcilloso en su composición y esto va quedando de residuo que se va acumulando en esas dolinas. Puede haber dolinas muy grandes que se unen unas a otras, dan lugar a los polges. Y también puede haber estructuras de colapso, como torcas que se le llama, que son cavidades, cuevas que colapsan, y se forman pues grandes agujeros de superficie que con los fotogramas se ven muy bien. En general, la roca disuelta, quitando estas formas particulares, lo que va a dar es un relieve, llamémosle ruiniforme, parece una ruina aquello, esto caótico, ¿no? Es como si en una ciudad hubiera habido un terremoto y todo destruido y todo tal, es el aspecto que dan estos relieves. Vamos a ver ahora a continuación unas imágenes de ellos. Hay que tener en cuenta que estos relieves kársticos, aunque pueden tener mucho contenido en agua, aquí al tener mucha cavidad, mucha oquedad, mucho hueco, el agua va a estar en profundidad. Entonces, en el relieve va a haber mucha sequedad. Va a ser un relieve esencialmente rocoso, con excepción de esas zonas de restos arcillosos de las dolinas y los pozos. Bueno, precisamente este es un típico relieve kárstico, ¿eh? Estos son calizas muy homogéneas del Carbonífero en el norte de España. Y bueno, podemos ver, pues es un aspecto rugoso, vamos a decir, caótico. Esto es el típico aspecto ruiniforme que da las rocas calizas. Estas rocas calizas tienen, y tenemos lo que sería
un polje, vemos donde se desarrolla pradera, precisamente porque son rellenos arcillosos entre una zona disuelta. Esto sería una dolina, aquí tenemos otra, estos son dolinas, muchas de ellas son por colapsos de cavidades. Y vemos también rasgos estructurales, vemos aquí una gran falla, donde previamente a favor de ella hay vegetación, porque es de los poquitos sitios donde se puede acumular algo de material arcilloso que favorece el desarrollo de vegetación. Aquí podemos ver también más rasgos estructurales. Evidentemente la roca caliza, por las zonas que están fracturadas, son zonas de más facilidad de circulación de agua y disuelven aún mejor la caliza por ahí. Muchas veces permiten establecer rasgos de fracturación curiosos. Y concretamente este ejemplo que pongo, aquí hubo mineralizaciones de plomo y zinc bastante importantes asociadas a toda esta fracturación. De hecho, seguramente más de uno de estos rasgos que vemos aquí, lo que son zanjones, analizados de excavaciones ya perdidas, siguiendo indicios de mineralización. Bueno, podemos ver, y este aspecto, ya digo, característico, tonos blancos, la caliza suele dar unos tonos claros muy evidentes, son muy característicos de este relieve, zonas kársticas. Bueno, las rocas metamórficas dan lugar a unidades normalmente muy extensas, los terrenos que afloran este tipo de materiales ocupan mucha extensión con mucha uniformidad. Esto lleva a que los fotogramas, pues vamos a ver normalmente eso, una uniformidad. Lo único, la roca metamórfica tiene una anisotropía muy marcada, que es la foliación, que va a tener también una dirección muy constante. Esto, evidentemente, la red de drenaje lo va a manifestar. Es un patrón, generalmente el que se ve, es tenue, no es una cosa tan acentuada como pueden ser las fracturas que hemos visto, de repente vemos una línea, pero constante. Entonces, con él, aunque no me permite, dentro de lo que es la unidad metamórfica, muchas veces distinguir lo que son pliegues, porque normalmente los pliegues en estas unidades son apretados, son monoclinales, la roca soporta normalmente una deformación dúctil importante, pero sí la pauta general y la estructuración general. Esa, la roca metamórfica, se suele ver muy bien, sin ningún problema. Al ser una roca muy homogénea, las fracturas se reconocen bastante bien, dan formas muy lineales, y también como las rocas normalmente son bastante resistentes, las rocas metamórficas son las zonas más fácilmente de alteración, donde va a facilitar el desarrollo de algo de vegetación. El patrón que se va a formar de drenaje en estas zonas, pues al ser rocas homogéneas, va a tender a ser dendrítico. Pero va a ser normalmente no una cosa tan cerrada como hemos visto en nuestros casos, de rocas homogéneas, sino aquí más bien abierto. Y un relieve suave, normalmente, con lomas muy suaves, redondeadas, tendiendo a dar esa forma, a generar esa tenue estructuración característica de la roca metamórfica. Vamos a ver una imagen precisamente aquí donde vemos esto. Este fotograma nos permite precisamente diferenciar dos sectores muy claros en esta zona. Uno que sería la parte norte, donde vemos una cresta. Esto es evidentemente una roca de alta competencia. Si, por ejemplo, nosotros nunca hubiéramos estado aquí, no sabríamos a cuál corresponderla, pero pensaríamos rápidamente pues, en una cuarcita o en una caliza como muy poco, para dar este relieve de cresta tan continuo. Realmente de aquí hacia el norte vemos que hay un predominio de material formando un multilayer, alternancias. Aquí las vemos con otros resaltes de cuarcita de vez en cuando, pero claramente el bandeado característico de los multilayer. Y en el extremo norte de la imagen vemos un fondo de valle. Esto sería altura, cresta, aquí se genera un poquito de valle, evidentemente no tan pronunciado como este, y otra cresta de roca competente. Y a partir de aquí para abajo vemos todo lo contrario. Me habla de un material muy homogéneo y vemos un patrón estructural muy claro, casi este-oeste. Digamos, no me permite pintar una estratificación, pero es constante, siempre. Nada más ver esto, hay que pensar, estos son rocas metamórficas. Porque previamente vamos a tener una foliación metamórfica marcada, de dirección aproximadamente este-oeste. Cualquier estructura que vayamos a buscar aquí plegada podrá tener esta dirección estructural tan acentuada que se ve. Vemos el patrón estructural,
de fracturas, como la roca es muy homogénea, cualquier línea de este estilo la vemos muy nítida, muy clara, dando lugar a alineaciones por donde precisamente la red de drenaje, que hemos comentado, de tipo dendrítico, pero nos podemos fijar que tenemos un cauce principal muy claro, a partir de él salen otros importantes, del otro, esto sería casi la rama típica del árbol, ¿no? El tronco, ramas importantes, ramas pequeñas, hasta llegar a las hojitas, ¿no? Y en parte condicionada, vemos cómo va dando como escalones, precisamente por esta tendencia general de la roca. Aunque el cauce lleva una dirección pues prácticamente noreste-suroeste, va haciendo como escalones a favor de esa estructuración general. Las zonas de fracturas condicionan el desarrollo de las ramas también de los cauces, y vemos la diferencia de esta cuando llegan a la zona de crestas, donde aquí la fractura, aunque nosotros no la vemos con claridad, pero vemos el salto de un lado a otro. Esta, por ejemplo, la podríamos continuar por aquí, ya no sabemos muy bien hacia acá dónde iría, pero esta parece ser que fuera la misma. Esta seguramente se continúa por esta rama, ¿no? Y aquí se pierde, parece que se coja relevo con otras dos fracturas que hay aquí. Es muy normal que en estas rocas competentes las fallas sean más netas, menos numerosas, mientras que las homogéneas y menos competentes, como son estas, como las rocas metamórficas, pues haya más ramificación y haya más fracturas, aunque siempre dentro del mismo sistema de fracturación, que en este caso sería noroeste-sureste. Bueno, las rocas ígneas plutónicas de por sí forman cuerpos normalmente grandes, y en los fotogramas pues van a ser de nuevo un material homogéneo en cuanto a su morfología, pero tienen un rasgo estructural, perdón, un rasgo morfológico muy característico. La formación, al ser de una roca muy homogénea y compacta, de formas redondeadas de huevos. La fracturación, aunque no es muy importante, sí suele ser un patrón también muy marcado. Normalmente en varias direcciones, con lo cual va a dar formas, vamos a decir, geométricas. Son muy normales este tipo de rocas, formas cuadrangulares, rectangulares, por el cruce de dos o más sistemas de fracturas que individualizan bloques dentro de la homogeneidad de la roca ígnea. Es debido precisamente a ese tratarse de cuerpos muy isótropos, muy homogéneos, el que se desarrolle ese tipo de patrón morfológico poligonal, vamos a llamarle. Las rocas en sí son normalmente resistentes a la erosión, y van a generar relieves positivos. Otra cosa muy diferente es cuando la zona en general es de rocas plutónicas y vamos a tener distintas composiciones de rocas. Entonces, claro, ahí unas van a ser más resistentes que otras. En términos generales, vamos a decir que las rocas ácidas van a dar una resistencia a la erosión más alta que las rocas básicas. Las rocas básicas tienen una mineralogía mucho más inestable, condiciones medioambientales, que las rocas ácidas. Las rocas ácidas, para empezar, su característica es la presencia de cuarzo, y el cuarzo es absolutamente estable, condiciones medioambientales, mientras que las rocas básicas no tienen cuarzo, y sin embargo muchos minerales de una cierta facilidad de alteración, como por ejemplo son anfíboles, piroxenos, que relativamente se meteorizan. Entonces, por ello, normalmente, en territorios que vayamos a tener los dos tipos de rocas, lo normal es que la básica va a dar terrenos deprimidos y la ácida va a dar resaltes. La red de drenaje que se desarrolla en esta zona, al ser material otra vez homogéneo, pues tiende a ser dendrítica, pero va a estar muy condicionada por ese patrón morfológico poligonal, y continuamente los cursos del río van a dar quiebros y van a dar formas de escalón. Vamos a ver un ejemplo. Y tenemos, estos son materiales graníticos, o sea, una roca esencialmente ácida. Bueno, esto es muy normal, donde aquí hay un patrón predominante de fracturación, que es aproximadamente noreste-suroeste, que predomina sobre otro que es noroeste-sureste. Pero entre ellos, pues empiezan a definir, lo vemos por aquí, pues formas, en este caso, de tendencia rectangular, ¿no? Como hay un patrón más fuerte que otro, tienden a dar estos cuerpos así de tendencia rectangular. En terrenos donde la capacidad erosiva no es muy grande, las rocas ígneas desarrollan normalmente bastante suelo, ¿no? Suelo que es el manto de alteración, que llamamos normalmente este tipo de materiales, que normalmente está cubierto de terrenos de tendencia clima árido, pues son pastizal, y en terrenos de tendencia húmeda, pues son zonas boscosas.
estos, pues, todo esto sería bosque y el afloramiento rocoso. De todas formas, con esta visualización creo que bastante... Esto sería una zona donde hay mucho manto de alteración. Digamos, le he puesto un poco... Se ve bien zonas de afloramiento y zonas donde no hay afloramiento, pero este patrón tan homogéneo, estos polos de granito, son característicos y muy fácilmente detectables. En este caso es una zona del interior de España, pero, por ejemplo, este tipo de relieve pues también lo da la zona de porfios cupríferos, donde son rocas ígneas ácidas, que muchas veces generan el relieve positivo al situarse entre materiales que normalmente son volcánicos mucho más degradables. Y donde es muy fácil ver este patrón de fracturación, que muchas veces cuando existe el yacimiento, especialmente le controla la distribución de mineral, esa pauta tan regular, el material tan isótropo, su comportamiento frágil sigue unos patrones muy estrictos y la mineralización normalmente también sigue esos patrones, cual nos puede servir si andamos buscando pórfidos, pues para conocer un poco la tendencia que puede haber en la distribución de mineral que podemos encontrar. Bueno, en el caso de rocas volcánicas, este tipo de materiales da lugar a mucha variabilidad en las formas. Depende mucho de factores como es el grado de litificación que tenga, el grado de anisotropía, el grado de estratificación. Evidentemente no es lo mismo una zona volcano-sedimentaria con unidades volcánicas bien estratificadas, que puede tener un comportamiento morfológico casi como un multilayer normal, a otros sitios donde sean rocas piroclásticas, de estas que han ignimbritas, que han sufrido un cierto grado de compactación, donde la roca se va a comportar como una roca homogénea isótropa. Entonces, no hay patrones realmente claros en el caso de las rocas volcánicas. Tenemos que saber muy bien en qué territorio nos movemos para poder valorar el patrón que podemos ver directamente en los fotogramas. Los tonos de color son muy variables y estos vienen a estar en función de dos factores. Primero, composicional. Las rocas de tendencias ácidas van a dar tonos claros, las rocas de tendencias básicas, tonos oscuros. Es decir, basaltos van a dar tonos oscuros, o grises, verdosos, en fotos de color, mientras que las rocas ácidas pues, van a dar también tonos claritos, por ejemplo, las riolitas pues, son casi siempre muy blancas. El material riolítico da unos tonos muy blanquecinos. De todas formas, hay también procesos de alteración superpuestos a las rocas volcánicas que transforman muchísimo la composición y estructura de las rocas y que dan patrones morfológicos también que pueden trastocar totalmente una idea que tengamos sobre lo que estamos viendo. Por ejemplo, las zonas de gran interés desde el punto de vista prospectivo, como son los yacimientos epitermales, sobre rocas que puede haber una composición grande, pueden ser hasta básicas, lo que ha habido en relación con un organismo más ácido, una zona de alteración termal, y lo que era una roca básica al principio la vamos a ver blanquecina. Nos puede estar equivocando y mientras no hagamos un reconocimiento sobre el terreno detallado, pues nos puede llevar a errores de interpretación. Las rocas volcánicas, como digo, con los fotogramas es con lo que más cuidado debemos tener. Evidentemente va a haber cosas muy claras, donde vamos a ver sobre todo el tema de coladas, de edificios volcánicos y tal, donde va a ser fácil de todas formas, a nivel de manifestación morfológica, evidentemente no es la misma en materiales volcánicos antiguos que en materiales volcánicos modernos. En materiales volcánicos modernos va a haber falta de litificación normalmente, de compacidad, entonces va a ser mucho más irregular. Sin embargo, en volcanismo antiguo ya ha habido más grado de litificación, de compacidad de la roca, y la erosión puede dejar unas formas de relieve más claras, ¿no? Por ejemplo, es muy normal en los piroclastos las formas acarcavadas, también hay escarpes. Las coladas dan lugar a mesetas, y en algunos casos a relieves uniformes, sobre todo en coladas que alternen con, por ejemplo, que se haya formado en medio submarino. La colada no queda tan bien definida, luego cuando aflora terreno, pues material mucho más caótico, casi por eso podemos hablar de un relieve algo uniforme. La expresión de los materiales que geológicamente podemos llamar muy antiguos son muchas veces como rocas competentes, ¿no? Se comporta el material volcánico cuando ha sufrido un grado de litificación importante, al final da lugar a una roca de alta competencia y suele dar lugar a
crestas, a un relieve positivo importante y sobre todo si están plegados. Muchas veces lo que, por ejemplo, en algunos de esos fotogramas hemos considerado que eran cuarcitas, uno va allí y se encuentra que es a lo mejor una colada antigua, ¿no? Una roca volcánica. O incluso a lo mejor muchas veces sills de rocas volcánicas interstratificados. Estos suelen tender a dar un resalte topográfico importante, ya que se comportan como rocas homogéneas competentes frente al entorno, salvo que evidentemente pues van a estar dentro de una secuencia donde haya también rocas competentes, ¿no? Pero de por sí ellos dan un resalte positivo. De las rocas volcánicas, las redes de drenaje nunca suelen estar bien definidas porque hay muchos factores que pueden trastocar, incluso si es un vulcanismo reciente, hasta coladas recientes o emisiones de material piroclástico pueden modificar los cursos. Y de hecho, hay sitios donde se observa un curso fluvial modificado por una actividad volcánica que haya ocurrido en tiempos relativamente recientes. En esta imagen, precisamente, vemos un edificio volcánico, un volcán, aquí tenemos el cráter, ¿no? Y las coladas generadas a favor de él. Luego ha habido aquí un episodio piroclástico principalmente que ha tapado algo la emisión de coladas. Vemos aquí una colada. Esto es, evidentemente, me está hablando del relieve del edificio volcánico. Entonces la colada discurre deprisa, un cauce muy marcado de colada, y llega a una zona baja, ya de menor relieve, y entonces ahí se empieza a acumular. Aquí, en este caso, podemos muchas veces hasta sacar la secuencia de coladas que se ha producido. Por ejemplo, aquí tenemos esta colada, aparentemente está tapada por esta otra. Aquí vemos una que vino hacia acá y otra más reciente que vino hacia acá. Podemos ver todas las formas de coladas, aquí una que llega hasta este punto, y vemos pues, todo esto, lo que es el edificio, y aquí sin visualizar siquiera el relieve, nosotros vemos así que arranca el edificio volcánico desde aquí abajo hasta arriba, hasta el cráter, precisamente por donde llegan las coladas y empiezan a hacer la acumulación. Y vemos incluso que esta colada ha sufrido un giro y se ha venido hacia acá. Bueno, y visto los rasgos morfológicos, vamos a terminar viendo de rasgos litológicos lo que son las alteraciones epigenéticas. Las alteraciones epigenéticas son muchas veces muy importantes porque están relacionadas directamente con yacimientos minerales. Entonces, el poder reconocerlas en los fotogramas aéreos nos viene muy bien. Las que más fácilmente se reconocen en los fotogramas pues son las dolomitizaciones, las alteraciones epitermales y los gossans. Las dolomitizaciones normalmente generan pérdidas de la estructura estratigráfica de las unidades carbonatadas. Las unidades carbonatadas muchas veces forman típicos multilayers y lo que estamos viendo con claridad, ese bandeado característico del multilayer, cuando hay una zona dolomitizada se pierde. La dolomitización precisamente lo que hace es alterar y modificar totalmente la estructura originaria de la roca y uniformizar. Además es muy normal que dan tonos de color más oscuros, mientras calizas hemos hablado que tienden a dar tonos claros en los fotogramas en blanco y negro. Las zonas dolomitizadas tienden a dar tonos grises. Y si es en color, tienden a dar tonos marrones, una cierta tendencia a rojizos, muy característicos. Las alteraciones epitermales se vienen a distinguir normalmente por colores claros, sobre todo las epitermales en relación con yacimientos de oro o metales nobles en general, suponen procesos de alteración, de alunitización, cierta sericización, caulinización, o sea, minerales blancos. Entonces esto se manifiesta por esos tonos. Igualmente, en las zonas alteradas epitermalmente se pierde la estructura original de las rocas volcánicas. Si, por ejemplo, se dan en zonas que es un vulcanismo con una cierta estratificación, la alteración prácticamente va a borrar ese rasgo estratificado. Los gossans son zonas de alteración de materiales normalmente ricos en sulfuros, que al estar en condiciones medioambientales se alteran y forman óxidos de hierro. Entonces, da lugar a los clásicos tonos rojos, rojizos o pardo oscuros,
de los óxidos de hierro, pardo oscuro sobre todo cuando predomina goetita, y los rojizos cuando predomina hematitis. Si estamos en un contexto favorable para sulfuros masivos, pues la presencia de estos GOSANs pues, es indicador indiscutible de la presencia de estos sulfuros. Igual que muchas veces la presencia de carbonatos ricos en hierro, su alteración da lugar también a estos GOSANs. Obviamente ha habido yacimientos de hierro muy importantes en relación con rocas carbonatadas, que lo que se ha beneficiado son esas zonas de GOSAN, de carbonatos de hierro meteorizados. Pero bueno, un poco función de lo que estamos buscando, pero los GOSANs también son fácilmente distinguibles. Vamos a ver algún ejemplo de estos materiales. Por ejemplo, aquí tenemos, esta es una zona de rocas carbonatadas, vemos la tendencia marcada de multilayer. Esto estamos en una zona húmeda del norte de España, zonas boscosas, y la zona que vemos con afloramiento carbonatado importante, pues suele dar lugar al relieve positivo. Aquí vemos que la estratificación se pierde y aparecen estos tonos marronáceos que precisamente corresponden a una zona dolomitizada. Bueno, de hecho aquí vemos restos de lo que era una explotación minera que trabajó esta zona dolomitizada, donde había mineralizaciones de esfalerita y galena. Vamos a verla marcada para visualizarla mejor. Pero vamos, esto es muy sencillo, o sea, una vez que hemos reconocido, casi podemos simplemente separar la zona donde vemos bien el tono claro y estratificación del multilayer con la zona de tono marroncillo, que no vemos en el multilayer. Lo vemos muy... Aquí además hay un nivel de carbonato muy marcado, que va sirviendo como de guía, actuado como de límite a lo que es la zona de dolomitización. Es muy continuo. Esto es, en las zonas dolomitizadas es bastante normal, seguramente problema de reactividad de la roca y de porosidad. Entonces, la zona más porosa y más reactiva es la que se dolomitiza. Son procesos realmente epigenéticos posteriores a la formación de la roca, en la que da lugar a estas dolomitizaciones. Luego la dolomitización en sí misma lo que representa es una pérdida de volumen de material. La dolomita ocupa la molécula menos que la de calcita, con lo cual genera zonas muy porosas, favorables para la circulación de fluidos hidrotermales y contexto favorable, y consecuentemente favorable para fijar los sulfuros. De ahí que haya tanta relación de las zonas dolomitizadas con estas manifestaciones mineralizadas de zinc y plomo en muchos lugares. Es el caso típico de los yacimientos del tipo Mississippi Valley, que están importantes yacimientos repartidos por el mundo árido. Bueno, vamos a pasar ahora a los otros rasgos que podemos ver con los fotogramas aéreos, que son los referentes a propiamente rasgos estructurales. Los rasgos estructurales que nos permite ver el fotograma son las estructuras de plegamiento, las estructuras de fracturación y las estructuras filonianas. Estos, evidentemente, son mucho más fáciles de identificar en ambientes áridos, con poca cobertura vegetal, que en ambientes húmedos. Pero insisto que si el material ha sido favorable para que haya estos contrastes, la vegetación en sí misma puede estar marcando el rasgo estructural. De hecho, es muy normal que las fallas normalmente sean los sitios donde hay vegetación, y casi la manifestación que vamos a ver es porque va a haber pastizal o arbolado siguiendo una línea, que es la línea de fractura, ya que es la roca la que está descompuesta y más fácilmente por donde se puede alterar. Además, en rocas que sean muy impermeables, estas son las zonas de fractura por donde se va a canalizar los acuíferos y por donde va a circular el agua, con lo cual es también el sitio favorable para que haya vegetación. Bueno, vamos a ir viendo ahora cada uno de estos tres elementos y poniendo algunos ejemplos. Bueno, la estructura del plegamiento, evidentemente, como mejor se visualiza, es siguiendo las trazas de la estratificación. La visualización en 3 dimensiones permite apreciar con mucha claridad hacia dónde buzan las capas y saber en qué lugar del pliegue nos encontramos. Es el típico caso que tenemos de las formas en V, que nos da lugar la intersección de estratificación con el valle que está cortando a la estratificación. La forma de la V, la punta de la V, siempre nos da idea hacia dónde está inclinada la capa. Cuanto más abierta o más cerrada esté la V, nos está indicando mayor angularidad con el valle que está cortado.
Entonces, con una visualización del fotograma, podemos ver primero hacia dónde están inclinadas las capas y segundo, tener una idea de magnitud de cuál es el buzamiento. Igualmente se ve muy bien pues, los cierres periclinales, bueno, eso ya es más que claro y más que bien. Vimos algunos en algún ejemplo de imágenes precedentes. Bueno, esto es un caso muy exagerado de formas en V, donde tendríamos, pues, con claridad, la estratificación está inclinada hacia la derecha. Las Vs me están dando el pico de la V hacia la derecha. Con ello, parto de una zona de cresta, que está de aquí arriba. Claro, en la cresta no hay V, porque es la parte alta y más o menos se mantiene la altura, pero a partir de la cresta se generan valles, que son estas formas que vemos aquí, y la estratificación, que es la misma aquí arriba que aquí abajo. Aquí ahora la forma del valle, con la intersección con la V, me está dando idea de hacia dónde está inclinada la estratificación. Son V bastante abiertas, casi podemos decir que es la V perfecta, pero me está dando idea porque son inclinaciones de media intensidad. Cuanto más recta sea la V, quiere decir que el valle menos incidencia tiene sobre inclinación, con lo cual es que está más vertical. Cuanto más tendida, más aguda va a ser la V. Entonces, en este caso, de esta imagen, tendríamos inclinación de las capas, o sea, el sinclinal lo tendríamos hacia la derecha, y tendríamos una inclinación de magnitud, pues puede ser 30, 40 grados, de esa índole. Vemos aquí en esta parte de aquí cómo se va abriendo, haciendo más rectilíneo, seguramente porque se inclina más. Las estructuras de fracturación son de las más fáciles de identificar en los fotogramas aéreos. Son bien estructuras transversales a la estructuración general de las rocas, de forma lineal. Además, como hemos dicho, la vegetación tiende muchas veces a colonizarlas al ser el sitio drenable de la roca y donde más fácilmente puede alterarla y crecer la vegetación, además disponer de la humedad. En rocas muy competentes, que dan resalte, muchas veces lo que vemos son traslación de la posición de la roca, con lo cual vemos que ese salto me está dando una idea primero del movimiento de la falla y después también de magnitud de salto. Puede haber saltos realmente grandes, donde vemos que una unidad que se conoce muy bien, pues saltar centenares de metros hacia un sitio u otro trasladado por una falla. Cuando son fallas de componente vertical, puede dar lugar a escarpes, sobre todo si el movimiento de la falla no es muy antiguo, que después va a ir evolucionando precisamente con antigüedad por la erosión, dando las facetas características, forma de nuevo Vs, me da idea hacia dónde está el escarpe, hacia dónde se ha producido el labio hundido de la fractura. La exageración de relieve que tenemos con el fotograma exagera además mucho este tipo de rasgos, con lo cual son muy fácilmente reconocibles en los fotogramas aéreos, donde mejor se van a reconocer. Muchísimo mejor que cualquier otra imagen, por ejemplo, satelital que vamos a ver, donde ahí va a haber muchos lineamientos, muchos de ellos que no vamos a saber exactamente que coinciden, cosa que no ocurre con las imágenes, los fotogramas aéreos, donde el rasgo que vamos a ver relacionado con fracturación es real. Ahí está. O sea, yo puedo ver ese rasgo, ir al terreno y a lo mejor el terreno lo que me encuentro es una zona de vaguada, pero es lineal, es muy recta. Si yo hago una excavación allí voy a encontrar una zona de fractura con garantía, con seguridad. La inclinación del plano de falla solamente se puede ver cuando tenemos idea de cortas facetas, cortas arroyos y podemos ver como una capa más. No obstante, al ser una única estructura, muchas veces cuesta ver la inclinación. Además, suele haber una tendencia a ser las fracturas bastante verticales, con lo cual pues, suelen ser rasgos muy rectilíneos sin apenas formas de V. Solo cuando tiene una cierta inclinación es cuando podemos ver formas de V dándonos ideas de esa inclinación. Bueno, como hemos dicho, las zonas de fractura, al ser zonas de roca triturada, va a facilitar esa circulación del agua y también la descomposición de la roca. Esto puede llegar a ser no solo a pequeña escala y pequeñas estructuras, sino a escala de estructuras regionales, donde ríos importantes van a quedar condicionados su cauce y se va a volver absolutamente rectilíneo
por encontrarse en una zona de fractura de roca descompuesta, de una zona amplia, donde va a tener mucha más facilidad de discurrir en un terreno de roca homogénea. Esto lo vamos a ver muy claro en esta imagen, donde tenemos, bueno, concretamente es un río de cierta entidad, además hecho un embalse sobre él, y vemos que lo que viene por aquí se encuentra con una estructura lineal muy marcada que va a condicionar el cauce desde este punto. Aquí vemos, es una zona de fractura que prácticamente sirve de diagonal en el fotograma desde el suroeste hasta el noreste. Las estructuras filonianas aparecen normalmente relacionadas con la fracturación. Al fin y al cabo, los filones lo que hacen es seguir fracturas y rellenar fracturas. La diferencia de las estructuras filonianas es que suelen dar relieves positivos. Mientras la fractura es una zona de descomposición y da relieve negativo, la estructura filoniana, como es una estructura de relleno, muchas veces relacionado lleva silicificaciones, rellenos de cuarzo, tiende a dar relieves positivos. Crestas. Nosotros nos resulta muy fácil muchas veces con los fotogramas aéreos precisamente establecer lineaciones de crestas en relación con fracturas que puede estar reflejando actividad hidrotermal, precisamente por esas zonas de silicificación con esos relieves positivos. En contextos metalogenéticos favorables, estas estructuras son evidentemente de gran interés, porque van a ser las manifestaciones directas de mineralizaciones y van a ser objetivos, targets directamente de investigar tácticamente y de reconocer con un potencial importante. Otras estructuras filonianas frecuentes en los fotogramas son los diques de rocas subvolcánicas, sobre todo básicas, más que ácidas. Las ácidas, muchas veces, salvo que tengan una dirección estructural muy secante respecto a la estratificación o respecto a otros rasgos estructurales, no se reconocen bien. Sin embargo, las rocas básicas se suelen manifestar muy bien porque siempre suelen ser materiales mucho más deleznables, alterables, que las rocas en las que encajan. Con lo cual pueden estar intersectando o paralelas, pero las vamos a reconocer muy bien por tonos de color más oscuros, por esta facilidad ya de por sí de la roca es más oscura, además de su alterabilidad va a favorecer el desarrollo de suelos y que vuelva a haber vegetación sobre ellos. Es muy común además también formas anastomosadas. Se abren ramas, se unen, se cierran, se vuelven a abrir y también quebradizas como en escalones. Muchas veces han interpretado este tipo de escalones como que son fracturas menores que lo cortan y lo trasladan. Y no es así, es el mismo magma que al emplazarse a favor de una fractura va abriéndola. Entonces se refracta muchas veces por otras estructuras, pero hay una dirección principal de apertura que es la que condiciona su instalación. Entonces muchas de esos saltos escalonados no representan así saltos por fallas, sino el propio magma que está entrando, empujando, siendo él el que abre la fractura y que permite el emplazamiento de esa roca volcánica rellenando esa fractura. Aquí tenemos un ejemplo precisamente de una zona donde hay este tipo de rocas. Tenemos además también un crestón de roca silicificada que precisamente vemos en la imagen, en el fotograma, apuntes de campo, porque era una zona de cizalla silicificada con interés, con potencial interés para que hubiera manifestaciones auríferas. Y como tal se investigó. En la zona también había diques de rocas básicas, que son estos que vemos aquí, oscuros, que resultan sobre un material, como podemos ver, con lo que hemos visto ya, identificamos un material homogéneo, muy homogéneo, de rocas relativamente deleznables, en cuanto que dan formas de relieve suave, con una red de drenaje de tendencia diatrítica, aunque vemos que el arroyo se quiebra y sigue rasgos estructurales generales, condicionados principalmente por la fracturación. Aquí la fracturación vamos a tener dos estructuras claras, los crestones con roca silicificada y las rocas volcánicas básicas, que como vemos hacen estos quiebros que he comentado, también formas anastomosadas, como vemos en este ejemplo de aquí abajo, que se abren, se unen, aquí vemos otro quiebro. Esto es muy común, poder reconocer fácilmente las rocas básicas de esta forma, que luego uno va sobre el terreno y cuesta muchísimo verlas. Así como el fotograma se distingue muy bien y podemos cartografiarlas casi sin ningún problema, en lo que es sobre el terreno muchas veces es realmente difícil llegar a verlo.
Ya si que tenemos interés en ella, lo que tenemos que hacer es casi una zanja para poder verlo y manifestar y tomar alguna muestra. Pues si no, no hay manera. Es difícil realmente de verlo sobre el terreno, mientras que el fotograma se ve muy bien. Bueno, la red de drenaje, como hemos comentado, está muy condicionada por el tipo de roca, por estos rasgos morfológicos que hemos visto y los estructurales. No obstante, el hecho de verla, hemos visto que facilita identificar pues, si la unidad rocosa que está atravesando es homogénea o no es homogénea, si hay un condicionante estructural para su desarrollo o no, las fracturas condicionan su disposición, el cortar el terreno o no, poder pasar de un lado a otro, ¿eh? Y eso es lo que nos va a dar. Como comentamos ya también al principio, la red de drenaje es resultado de los otros dos rasgos morfológicos, pero el de por sí mismo pues, nos permite un poco identificar el tipo de material que podemos encontrar sin necesidad de haber ido todavía al terreno. Lo acabamos de ver en el anterior ejemplo, donde vimos cómo distinguíamos ya que era un terreno de un material, constituido por un material homogéneo un tanto de lenta. La densidad de la red de drenaje disminuye en general con la dureza de la roca. Cuanto mayor resistencia tiene la roca, la red de drenaje disminuye en su densificación. Podemos decir, pues, rocas isótropas, en redes de drenaje dendrítica, rocas anisótropas, pues hay un condicionante normalmente estructural. Densidad de drenaje está en función de la dureza de la roca. Roca de alta resistencia, competente, pues va a dar lugar a una red de drenaje no densa. Rocas poco resistentes, pues vimos las margas, pues vimos todos esos materiales que daban acarcamientos, pues la red de drenaje se nos va a hacer muy densa. El plegamiento va a condicionar mucho, sobre todo lo que son las redes paralelas. Largos flancos de grandes estructuras, va a generar pues, que discurran cursos muy largos con apenas ramificación. Los depósitos aluviales, evidentemente, son otro elemento relacionado con la red de drenaje muy fácilmente reconocibles. Hemos visto ya algunos ejemplos previos donde veíamos en los meandros la zona de pérdida de velocidad y de acumulación. Igualmente, los fondos de valle, en zonas de rocas homogéneas fácilmente erosionables, el curso se abre normalmente en ellos y facilita la sedimentación y formación de unidades de depósitos sedimentarios que en el caso de investigación minera pues puede tener interés para lo que es todo el tema de placeres. Evidentemente va a servir también de apoyo el estudio de la red de drenaje para otras técnicas de investigación minera, como es sobre todo la exploración geoquímica. Realmente uno de los, lo veremos ya cuando hablemos de la exploración geoquímica, pero lo anticipo, veremos cómo uno de los muestreos normales que se hace de aluviones de arroyos. Vamos a utilizar la red de drenaje precisamente como malla de muestreo para repartir de forma uniforme y completa en el territorio lo que es todo el muestreo. Entonces la red de drenaje la vamos a sacar normalmente de estos fotogramas, gracias al relieve que vemos, gracias a cómo está, vamos a poder distribuir todas nuestras muestras, o sea, nos va a servir también la fotointerpretación como herramienta auxiliar para otra técnica de investigación minera que veremos más adelante.